característica es dividir a la distribución en dos partes iguales, 50% abajo de la media y 50% arriba de la media. Esa es su característica. O sea, la divide 50 y 50. Entonces, para retomar la clase, entonces estoy posiblemente repitiendo, pero necesito llegar ahí. Entonces, para el cálculo de la mediana, ustedes tienen aquí ahí está. Está el cuadro de cálculo, está la fórmula. Por aquello de que alguien no la haya hecho la captura de pantalla, ahí la tienen. Entonces, para el cálculo de la mediana, entonces, si ustedes ven, utilizamos el mismo cuadro, su punto medio y las frecuencias, con el agregado de que a la mediana hay que agregarle una columna que se llama frecuencia acumulada. Y aquí tienen ustedes la frecuencia acumulada. Esto, si ven ustedes, suma 75. ¿Sí? 75 y 75. Bueno, su fórmula dice que la mediana es igual al límite inferior más el cociente de la muestra dividido 2. Ese 2 es una constante, menos la frecuencia acumulada, dividido la frecuencia mediana. Así se llama esta F que tienen ustedes acá, frecuencia mediana. Por la amplitud del intervalo de clase. Ese es ahí, entre paréntesis, se llama la amplitud del intervalo de clase. ¿Y qué es esto? La diferencia que hay de aquí para acá, de aquí para acá, 17, 17, o sea, la amplitud constante del intervalo de clase. Esto es esto. Bueno. Entonces, para llegar a ello, tenemos un paso previo, que es ese que está ahí en amarillito. El paso previo no es más que dividir la muestra, el tamaño de la muestra, dentro de 2. Y el tamaño de la muestra ya sabemos que son 75 estudiantes. Dentro de 2 me da una posición del estudiante número 37.5. Eso es este valor, la posición del estudiante número 37.5. Entonces, este paso previo es lo primero que se hace. Y nos vamos a buscar. Voy a quitar esto. Y nos vamos a buscar la posición 37.5 en la frecuencia acumulada. ¿En dónde está contenido el 37.5? Y resulta que acá. Entonces, por eso puse yo acá. Como esta es una medida de posición, ¿sí? Ahí yo hago un recuadro para saber que de ahí, solo de ahí, de ese intervalo de clase, yo voy a extraer mis valores, ¿sí? Algo ahí pasó con la gráfica que se me torció. No sé qué pasó. Ah, Está tomando el total y... sí, por el total. Ahí está. Lo agarró. Bueno, entonces, acá en este recuadro, ahí obtener yo todos mis valores para calcular, porque ahí
está contenido el 37.5. Entonces, cuando me voy a la fórmula, dice que la mediana es igual al límite inferior. Entonces, hacemos esto, miren. Al límite inferior, que es 134, le restamos 0.5. Y eso nos resulta 133.5. Que puede ser 33.90, 33.80, 33.10, 33.40, lo que ustedes quieran usar. Pero por comodidad, por estandarización, yo recomiendo usar 100.5. Aparte de que acuérdense que la característica de la mediana es dividir la distribución en dos partes iguales. Entonces el 0.5 abajo y 0.5 arriba. Más, en todos lados, incluso Excel, algo que llega a 49.49 lo deja en 0.49, pero si llega a 0.50 lo redondea a la próxima. Y eso hacemos bien. En los impuestos, la SAT igual trabaja, en todas las administraciones de rentas del mundo, así lo trabajan. Si llega a 140, a 0.40 y lo deja, si 0.50 le sube para arriba y todo. Entonces aquí, por eso yo recomiendo 100, pero entonces esto ya se llama límite real inferior. Y aquí tienen el límite real inferior, ¿me? N-2, ya sabemos que N-2 es 37.5. 37.5 menos la frecuencia anterior. 37.5 menos la frecuencia anterior. 26. Dividido la frecuencia mediana. Aquí está la frecuencia mediana. Por la amplitud del intervalo de 17. Entonces, por favor, esta es una coincidencia, y estos valores es una coincidencia, pero este pudo haber sido 16, pudo haber sido 10, pero coincidentemente no van a pensar de que es a propósito o así tiene que ser, no, es coincidencia, lo aclaro. Bueno, al desarrollar esto me resulta que la mediana tiene un valor de 145. Al aplicar esta fórmula en Excel, aquí la tienen arriba, ¿ven? Ahí está formulado 145. Ese 145 está más o menos por acá donde está esta rayita. Ahí cae. Entonces, pero recuerden que en el valor de 134 a 150 aquí hay valores, ¿verdad? Estos 17 están distribuidos entre 134 y 150. Entonces, por eso es que aquí los 17 están contenidos en esta barra. Por lo que la mediana podría estar ahí. Entonces, estos valores es una parte para acá y otros valores para acá. Al sumarlos, nos da el 50% acá o el 50% ahí aproximadamente. Pero como es una distribución con intervalos de datos agrupados, por eso es que nos da esa posición. Bueno. Entonces, si ustedes ven la gráfica, la mediana, la hizo Excel, pues, ¿ya? No sé si me permitirá esta cosa ampliarle acá. No, no me va a permitir. Vamos a ver. Editar. No. Cancelar. No, no me deja. Tal vez cambiando la tabla. No.
Bueno, eso ya es cuestión de coquetería, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tienen ustedes la mediana, 145. Entonces, lo vamos a ver en el pizarrón para interpretarlo. Entonces, la media está más o menos por acá. ¿Sí? Este es 152. La mediana dice que 145, está por acá. Quiere decir que acá está el 50% y el otro 50%. Eso es lo que hace, dividir a la distribución en dos partes iguales. Entonces, y esto es 145 según los cálculos, quetzales. ¿Cómo explicar esto? Que el 50% de los estudiantes gasta menos de 145. En tanto que el otro 50% gasta mayor a 145, más de 145, ¿sí? Entonces, eso es la interpretación que ve, que el 50% de los estudiantes gasta menos de 145 quetzales por acá, mientras que el otro 50% gasta más de 145. Eso es la explicación que se le da a la mediana. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. De mi parte, no, Lick. ¿Alguien más? Por favor, necesito que se expresen, que digan sí, sí, no, no, está bien. Y así caminamos, pues. Todo bien, licenciado, muchas gracias. Por mí todo bien. Todo claro. Ok, bueno. Entonces continuemos, pues. Ahí tienen ustedes la primera medida de posición, porque recuérdense que la media aritmética se calcula de aquí hasta acá. Intervienen todos los valores, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Intervienen todos los valores en el cálculo matemático que se hace. Esa es la característica de la media, que está influenciada por los valores extremos, que es este y este. Mientras que la mediana no está influenciada por los valores extremos, más que por valores de posición. Solo aquí, donde está el recuadro, ahí encontré yo el cálculo para la mediana. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a la moda. Licenciado, disculpe, estos cálculos son para los datos agrupados, ¿verdad? Para los datos agrupados, claro que sí. Porque los datos simples ya lo vimos como, unos por simple inspección,
otros buscando si es par o impar. Este es solo para intervalos de clase. Gracias, Lick. Bueno. Oh. Entonces, ahí tienen ustedes el mismo cuadro, el punto medio y las frecuencias. Aquí ya no utilizo las frecuencias acumuladas, ¿sí? Aquí, casi en la misma forma en que vimos en los datos simples, buscamos el intervalo que más estudiantes tiene o lo que más se repite. ¿Y cuál es el costo que más se repite? Pues el de 134 y 150. ¿Qué valor es el que más se repite? Podría ser 142, el punto medio. No lo sabemos, ¿sí? Pero acá, en la frecuencia más alta, ahí podemos observar que ahí, en ese intervalo, ahí encontramos la moda. O sea, el valor, los valores que más se repiten. Y entonces aquí, para saber que ahí está contenida la moda, ahí la circulamos y ahí tenemos el recuadro para poderlo ir trabajando. La fórmula dice, la moda es igual al límite inferior más delta sub 1 dividido delta sub 1 más delta sub 2. ¿Y qué es delta sub 1? Es la diferencia entre la frecuencia modal menos la anterior. O sea, la frecuencia modal es esta, porque aquí está la moda. La frecuencia modal menos la anterior. Y delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia modal menos la posterior. Eso es lo que quiere D sub 1, D sub 1 más D sub 2. Eso es lo que debe. Pero yo debo conocer, bueno, ¿qué es D sub 1? Pues la diferencia entre la de frecuencia modal menos la anterior. Y D sub 2, la frecuencia modal menos la posterior. Ahí está. Por la amplitud del intervalo, miren. Esto siempre va a estar ahí. Para la moda, pues, lo que tenemos es la frecuencia más observada. ¿Y cuál es la frecuencia más observada? 17. Acá, en este intervalo,
17 es la que más se observa. Es donde hay más estudiantes que gastaron entre 134 y 150. Eso se convierte en lo típico, en lo más observado. Bueno. Acá hacemos lo mismo de el límite real inferior. Le restamos 0.5 al límite inferior, 133.5, y ahí tenemos 133.5 y todo. De su 1, 17 menos 16, 17 menos 16, ¿cómo se repite? 17 menos 10 más 17 menos 10 por 17. Como es la amplitud del intervalo constante, se va a mantener. Y llegamos a establecer que la moda es 136. ¿Sí? Esto sería por acá. El 142, ustedes ven que está comprendido acá. ¿Sí? Aquí la máquina me lo agarró por la amplitud del intervalo. Como el punto medio, como punto medio. Pero está por acá. Ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo interpretamos ese 136? Pues que el costo que más se repite o lo que más se observa en los gastos del aula virtual son 136 quetzales. Eso es lo que podríamos explicar. ¿Ah? Lo que más se observa en costos o el valor que más se observa en aula virtual es de 136 quetzales. ¿Sí? Eso es lo que podríamos explicar cuando ya tenemos el dato. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, entonces para elegir, digamos, de donde tenemos que seleccionar la línea, tiene que ser de la frecuencia más alta, ¿verdad? Ese sí, en este caso, la frecuencia más observada. ¿Y cuál es la frecuencia más observada? 17. Esa es, y todo, por eso ahí puse el recuadro. Digamos que esta vez fue como casualidad otra vez que fuera 17, por así decirlo. Sí, es casualidad igual como, ¿por qué? Porque este 17 es el mismo es este. Sí, es este mismo 17, que es el valor más observado, pero pudo haber sido 18, 20, 21, qué sé yo, y todo, el que más se observa. Ahí es pura coincidencia, solo que aquí ya no confunde tanto como en la mediana, ¿sí? Porque en la mediana, aquí está 17 y 17. Aquí no, porque hay dos valores diferentes. Miren, esta sumatoria de estas diferencias es 8. Y aquí cuando uno hace esto, ve que es 1 sobre 8 por 17 más 133.5. Entonces, observamos este valor y aquí tienen el formulado, miren cómo se calculó. Ahí está. Licenciado, ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿me puede repetir qué significaba D sub 1 y D sub 2, por favor? Con gusto. D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia modal menos la anterior. Se lo voy a poner acá. Esta es la frecuencia. Y va, creo que, voy a ver mejor, así lo explico bien. 10, 16, 17. 10, 16, 17. Esta es la frecuencia modal. Y delta sub 1 es la diferencia entre 17 menos 16 igual a 1. Y delta sub 2 aquí
creo que 10. Vamos a ver. Sí, otra 10. Y delta sub 2 es 17 menos 10, igual a 7, ¿sí? Entonces, para D sub 1 es esto. Para D sub 2 es esto. La diferencia entre la frecuencia modal menos la anterior y delta sub 2 es la diferencia entre la frecuencia modal menos la posterior. ¿Le parece? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Yo voy bien hasta el momento, Lick. Está muy bien. Entonces, como ven, solo en este intervalo yo encontré los datos para el cálculo de la moda. Por eso se llaman medidas de posición. Bueno, entonces, aquí tenemos los percentiles. Son otra medida en porcentajes que podemos calcular. Digamos, en lugar de expresarlo de una manera concreta, lo podemos representar, explicar en porcentajes. Deciles, cuartiles, percentiles, quintiles, dependiendo el estudio que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Nosotros usamos en algunos casos los percentiles, deciles y cuartiles cuando queremos excluir algunos extremos como este y este, o estos dos y dejar solo lo más representativo para explicarlo. Y entonces descartamos, aquí podría ser el decil 2 y aquí el decil 8. Se descarta el decil 2 y el decil 8. Entonces solo nos quedamos con esto, ¿bien? Los intermedios. ¿Por qué? Porque son intervalos que a veces distorsionan la información. En este caso, pues ni modo, aquí están concentrados algunos altos, pero aquí están los que menos tienen. Si lo viéramos desde el punto de vista de salarios, acá, si esto fueran salarios, este de aquí, este es costos. Costos. De 100 a 116. ¿Sí? Resulta que los que ganan entre 100 y 116 quincenales, por poner algo, habrían 10. Y entre 117 y 116, ya son 26 que ganan lo menos. En tanto que los que ganan 202 y 218 son también pocos. Entonces esto lo que hacen distorsionar, pues son valores extremos. Entonces ahí es cuando nosotros recurrimos a estas medidas. Y es porque queremos hacer una exclusión, queremos que la explicación vaya, bueno, ¿a dónde está lo más representativo? En cualquier estudio, ustedes pueden decir, mire, vamos a quitar el percentil 1 y el percentil 4, que es quitar los primeros 25 y los últimos 25, y quedarse con el segundo y el tercero, donde está mayor, hay más concentración.
a veces hay casos en que se quiere ocultar información. Y digamos, en el salario mínimo, asumamos que ese es el salario mínimo y no se quiere decir, bueno, ¿quiénes son los que ganan el salario mínimo? Pues la mayoría de la gente, la mayoría de campesinos, la mayoría de obreros. Entonces, pero como la política es encubrir esa situación, bueno, quiten el decil 2, 1 y 2. Porque ahí está la concentración de los salarios mínimos. Y quieren demostrar de que aquí se pagan buenos salarios. Entonces quitan ese extremo y quitan el otro extremo donde hay mayores salarios. Por decirles algo. Y de hecho ya lo hicieron en el pago del impuesto sobre la renta. O del IVA, creo que del IVA, porque el IVA lo pagamos todos. Uno de esos impuestos. En el tiempo de Arzú se hizo un estudio, pero lo hizo un organismo internacional. Y el consultor que vino agarró toda la distribución y no excluyó, sino que presentó, y él en su informe decía que el mayor porcentaje que pagaba IVA eran los de menos salario. Y los que menos pagaban IVA eran los que ganaban más. Ese era el informe del consultor internacional. Él estaba diciendo la realidad, pues porque según él estaba en Estados Unidos, donde allá se dice la verdad. Pues cuando él presentó esto al Ministerio de Economía, entonces se lo llevaron al presidente, Arzú, dijo, no, ¿cómo van a decir eso de que los que más pagan el impuesto son los que menos ganan? Eso no es posible en Guatemala, y que los que menos pagan son los que más ganan. Entonces el consultor dijo, yo no puedo hacer eso, porque esta es la realidad, pues es lo que me está dando la información. Entonces le dijeron que si no lo arreglaban, no salía, no lo dejaban salir. Y él ya se iba al otro día. Y lo forzaron y todo. Entonces lo que hizo fue excluir el cuartil 1 y el cuartil 4. Ahí en ese 25% de obreros, quitó un gran porcentaje y el otro los excluyó y dejó solo el cuartil 2 y 3. Entonces se balanceaba, entonces el informe cambiaba totalmente y todo. En esos casos se hace, pues, pero ya se ha hecho. Cuando se quieren encubrir situaciones que a los gobiernos no les conviene. Para eso se usan las medidas. Pero ahí está la aclaración. ¿Por qué se hace eso? Bueno. Aquí, en los percentiles, volvemos a usar la frecuencia acumulada anterior. Miren. La fórmula es P sub I va a ser igual, P sub I, el I va de 1, 2, 3 hasta 100. ¿Por qué? Porque los percentiles dividen a la distribución en 100 partes iguales. ¿Sí? Por eso son porcentajes, ¿no? Entonces, P sub I es igual al límite inferior más P sub I, el percentil que ustedes quieran calcular, por N, el tamaño de la muestra, dividido 100. Por eso esta constante es 100 porque es lo que divide a la distribución en 100 partes iguales. Menos la frecuencia acumulada dividido la frecuencia percentil por la amplitud del intervalo. Miren, las fórmulas solo van variando de acuerdo a su nombre y todo, pero son lo mismo, usan constantes como este que es 100 y todo. Y tiene su paso previo, que es P sub I por N dividido 100. Entonces, ustedes, yo ahí lo dejo a criterio de ustedes, ¿qué percentil quieren calcular? Pues yo lo dejo, ustedes me dicen X, lo calculamos. La cuestión es aprender haciéndolo. O aplicando la fórmula, pues con la fórmula uno no se pierde. ¿El 3? El 3. Sí. ¿El percentil 3 o 13? 3. Bueno, hagámoslo pues.
El percentil 3, entonces aquí yo lo tengo formulado. Lo borré, pero lo vamos a calcular. Esto va a ser igual a 3 por 75 dividido 100. No. No. Es igual a 3 por 75 dividido 100. Y eso me da la posición 225. Esta posición es el estudiante número 225. ¿Y dónde está contenida? Pues acá está el 225. Miren. ¿Qué quiere decir? Que el percentil 3 está contenido acá. De ahí tengo yo que extraer mis valores para calcularlo. ¿Y cuál va a ser mi límite real inferior? 99.5. Y ahí ya tengo ya mis valores para sustituir en fórmula. Entonces aquí, sustituyendo, voy a tener 99.5 dividido 2.25. 2.25 menos, no tengo el anterior, sería aquí 0, dividido 10 por 17, ese sí va a ser constante. Lo introduzco en mi fórmula, 99, 225, menos 0, dividido 10, y el percentil 3 es 103. Mire, aquí está contenido en este intervalo de clase. Aquí. Ahí está contenido el intervalo 103.33. ¿Cómo interpretar eso? Lo vamos a ver en la gráfica. Que mi media, aquí esto va de 0 a 75, y aquí está el 2%. ¿Ve? El 2% gasta menos de 103 quetzales. Eso sería la interpretación. El 2% de los estudiantes gasta menos de 103.33 quetzales en aula virtual. Porque el percentil era muy bajo, era 3. Y acuérdense que este está dividido desde 0 hasta 100. Eso es lo que tiene la distribución. En 100 partes iguales. Este está dividido en 100 partes iguales. ¿Sí? Eso es lo que hace el percentil. Dividir a la distribución en 100 partes iguales. En 100 pedacitos. Entonces, este sería el 2%. Gasta menos de 103.33. ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado.
Licenciado, ¿en algún estudio nos podrían solicitar este tipo de cosas? Usted ya mencionó que de hecho sí pasa, ¿verdad? Entonces, más que todo para verificar, en algún punto acá en el curso nos pueden solicitar este tipo de dato. No le capté bien su pregunta, Anderson. Tal vez no me expliqué bien. Para algún tipo de laboratorio o para el examen, ¿nos podría solicitar el dato de los perceptiles? Ah, claro. Claro, yo le digo cuánto es el percentil, calcule el percentil 22. Indique el valor del percentil 22. Usted lo tiene que calcular y en la máquina le va a poner resultados. Si usted lo calculó bien, lo va a poner bien. Pero si no lo calculó bien, no le va a aparecer la respuesta o la va a poner equivocada. ¿Verdad? Claro que sí se hace ese tipo de preguntas, porque para eso lo enseñamos, porque miren, aquí es donde realmente son cosas que no mucho se aplican y por eso es que el estudiante no le pone atención, pero yo le digo, ¿dónde se aplica más esto? En medicina y en psicología. En medicina, mayormente con las características de desnutrición que hay en el país. En psicología, porque miden el coeficiente intelectual, y acuérdense que el coeficiente intelectual de nuestros niños es pésimo, pues precisamente por la mala nutrición. Hay mucha desnutrición, entonces cuando no hay buena nutrición, el cerebro no se desarrolla. Los niños no crecen, el cerebro no desarrolla, y entonces esos niños no aprenden. Llegan a 8 o 10 años y no saben leer y escribir, pero eso es por cuestiones de alimenticias. Y entonces los médicos, los psicólogos usan mucho estas medidas y entonces van descartando o incluyen dentro del percentil 25, tenemos también desde el 25, el percentil 25. Ahí está el 25% de la población, que es la mayoritaria, con grave desnutrición, o los médicos con enfermedades graves, pues. Entonces, por ahí es donde se usan esas medicinas. Y entonces el economista lo usamos cuando el análisis es más profundo, un análisis económico, y usted quiere resaltar los extremos. Y dice, bueno, dentro del decil 10, entre el decil 1 y el 2, se concentra la pobreza. Y entonces cuando usted dice el decil 1 y 2, ¿cuánto es el 20% de mi población? Y donde están los campesinos, los obreros, los trabajadores informales. Ahí se concentra la pobreza. En tanto que el otro extremo, el decil 8 y 9, o 9 y 10, ahí no hay pobreza, pues ahí están los que más ganan, los adinerados, los millonarios. Esos ni pobres son, pues. Por ahí son pues donde se utilizan las medidas. Ah, ya. Perfecto, Lick. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O quieren que calculemos otro percentil? Pues porque ese es muy bajo, entonces como que no. Porfa. Sí, Lick, calculemos otro. Sí, Lick. Díganme ustedes cuál, pues. ¿Qué percentil? Por ahí había escuchado el 20. Bueno, 65, vémosle pues. ¿Cuánto? 66. O sea, Lick, podemos calcular el percentil del 1 al 100, por así Al decirlo. 100, del 1 al 100. Por eso es que dice, divide la distribución en 100 partes iguales. Ustedes pueden calcular cualquiera, el 21, el 31, el 51, el 61, el 73. Él va de 1 a 100, cualquier valor comprendido de 1 a 100. Calculemos la mitad, Lick, 50. Bueno, esa va a tener una explicación. Y ya lo van a ver. Miren, 37.5. Y miren acá.
37.5. ¿Qué quiere decir eso? Que el percentil 50 es igual a la mediana, porque el percentil 50 divide la distribución en dos partes iguales y la mediana divide a las dos partes, en dos partes iguales. Ahí, entonces uno a veces por definición, cuando maneja esto, dice, ya sabe que la mediana es igual al percentil 50, al decil 5 y al cuartil 2. Cuando uno ya lo maneja eso, ya no hay necesidad de calcularlo. Y ahí tienen ustedes, ahí por eso los mostré, digamos, el 50 palitos abajo y 50 palitos arriba. 50 partes abajo de la media y 50 partes arriba de la mediana, de la media aritmética. Y en tanto que la mediana en dos partes iguales. 50% abajo y 50% arriba. El decil 5 igual. El percentil 50, que es el que estamos viendo. El cuartil 2. El cuartil 2 divide a la distribución en cuatro partes iguales. 25, 25, 25, 25. Son cuestiones en porcentajes. Y ahí lo tienen. Pues no sé si quieren que lo calcule o qué, pero va a dar lo mismo. Mejor debería ser otro. Es que prácticamente el IC nos va a dar una posición. Posiciones, por eso son medidas de posición. Sí, creo que, bueno, de mi parte ya quedó claro, no sé los demás compañeros. No, pero no sé si todos. Es que ese es mi problema de que yo siento que la mayoría se quedan callados y yo no sé si realmente lo están comprendiendo o por temor no dicen nada. Esa es la onda, porque no los estoy viendo. El ¿Sí? 20, Lick, porfa. El 20. ¿Podemos calcularlo? La posición 15. ¿Y dónde está la posición 15? Acá, miren. Aquí está comprendida. ¿Y cuál sería el límite real inferior? 116.5. Y ahí ya tengo mis datos. Yo introduzco esos valores acá. Licenciado, ¿Sí? buenas tardes. Disculpe con una consulta. Buenas tardes. Para ver dónde está contenido, ¿la posición se fija en la frecuencia o en la frecuencia absoluta? No, se busca en la frecuencia acumulada. Acá, mire. Aquí me dijeron el percentil 20. Cuando yo multiplico, si usted ve en la fórmula acá, 20 por 75 dividido 100 me da 15. Esa posición está comprendida en la frecuencia acumulada. 15, ahí está el 15. Entonces quiere decir que aquí va a estar el percentil. Por eso hice el cuadrito yo ahí. Ese paso previo solo me indica la posición, pero esa posición la busco en las frecuencias acumuladas. ¿Estamos? Sí, gracias. Sí. Sí. Sí, continuemos, Lick. ¿Estamos ahí? Está para todos, claro, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, está claro. ¿O solo abrieron la compu y se fueron a ver la novela? No, Lick, aquí estamos. Estamos bien. Hombre, abren la compu y se van a ver la tele, ¿verdad? Y entonces uno cree que están viendo oyendo la clase. Pero está bien, vámonos pues. Esos son los percentiles. Correcto. Veamos los deciles. Aquí hay ya unos hechos. Lo vamos a borrar. Ahí estamos.
Ahí tienen ustedes, vengo trabajando la misma tabla y ven que esto, los deciles, trabajan también con la frecuencia acumulada. Bueno, entonces, la fórmula de los deciles es D sub I, donde I va de 1, 2, 3 hasta 10. ¿Qué quiere decir eso? Que divide la distribución en 10 partes iguales. Los percentiles eran 100, los deciles son 10. 10 partes iguales. Cada pedacito vale 10, 10, 10, 10. Por 10, 100. Por eso es que aquí en la fórmula ven esta constante 10. ¿Sí? Por esa división que hace. Acá, esto, hay un negativo. Licenciado, Sí. ¿podría ampliar la pantalla? No, hasta ahí la tengo en pantalla completa. Ah, ya, gracias. Porque si la amplío, ¿qué va a hacer? Bueno, hasta ahí me da. Hasta ahí. Entonces, la fórmula dice D sub I en donde iba de 1, 2, 3 hasta 10. Va a ser igual al límite inferior más. Ahí hay un más, pero no sé por qué no me está saliendo. Ahí está. Más. El cociente de D sub I, o sea, el decil que escojamos nosotros por N, que es la muestra, dividido 10, menos la frecuencia acumulada, dividido todo eso entre la frecuencia decil, por la amplitud del intervalo. Ahí tienen la amplitud del intervalo. Esa es la fórmula. Entonces tiene un paso previo también, miren, paso previo. D sub I por N dividido 10. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál quieren calcular? ¿Qué decil de 1 a 10 quieren calcular? El séptimo. El séptimo. Bueno, vámonos a la fórmula. El 7, aquí solo cambio el 7. Y me da 52.5. Es la posición del estudiante número 52. Entonces ahora con esta 52.5 yo me voy a buscarla en dónde está contenida, en qué frecuencia acumulada está contenida esa posición. Y está aquí, miren. Ya con esto yo ya sé que aquí, en este intervalo de clase, tiene que aparecer los valores que me van a servir para el cálculo. Por eso la remarco. Ese poner el cuadrito es para ir a extraer los valores. No tiene otra. Ya con eso yo me voy a la fórmula. ¿Qué me pide la fórmula? Ah, el límite real inferior, 150.5. Ahí está, miren. Ahí ya tengo ya mis valores. Entonces aquí voy a cambiar en la fórmula. 150, perdón, punto 5. 150.5.
Y aquí, voy a abrir un poquito para que quepan, se vean eso. 52.5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 43, dividido 10. Miren, aquí sí cambió 10. Esta sí es constante. Y me voy al cálculo. 150.5 52.5 43 dividido 10 me dice que el percentil 7 está comprendido el intervalo aquí, mire, cabal, en el límite superior. Ahí está comprendido el percentil 7. ¿Cómo interpretarlo? Porque de eso se trata. Excel calcula cualquier cosa que le digamos lo hace. Aquí está el percentil 5, el 6 y el 7. Este es el percentil 7. Lo voy a poner en pantalla para que lo miren. Que se me olvida. Aquí, asumamos que esto es. Aquí esto va de 0 a 10. Ese era el decil, estábamos calculando, ¿verdad? No percentil. El decil 7, acá. Esto está dividido en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deciles. ¿Por qué? Porque divide a la distribución en 10 partes iguales. Entonces, me pidieron el decil 7, es esto. Y el resultado es X es igual a 167. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de los estudiantes gasta menos de 167 quetzales. Esa es la interpretación. Esa es la interpretación a eso. El 70% de los estudiantes gasta menos de 70. ¿Y cuánto es 70% de 75? Calcúlenlo ahí. 52.50. Quiere decir que 52 o 53 estudiantes gastan menos de 167 quetzales. Otra forma de expresarlo. El 70% de los estudiantes gastan menos de 53 estudiantes gastan menos de 167 de la muestra. Ahí tienen dos explicaciones. Porque este es porcentaje. El de 7 es... ¿Sí? Me he dado cuenta que usted lo analiza, digamos, siempre menor, ¿verdad? O sea, de derecha a izquierda. Por así decirlo, siempre tenemos que ir hacia lo menor. Porque va creciendo para allá. Porque aquí va a decir 1, 2, 3, 4, el 7. El 7 es para acá. ¿Sí? Ok. Entonces, esto no lo estamos estudiando, no lo estamos calculando. Esa parte de ahí no la calculamos. Calculamos todo esto. De aquí, del decil 1 al decil 2 hasta el decil 7. ¿Sí? Entonces, tiene que ser de... Digamos, los deciles siempre van a ser números enteros. Sí, porque mire, pues la variable es estudiantes. Y yo no puedo poner 52.5 estudiantes. O son 52 o son 53. Todo va a depender de la variable. Acuérdense la importancia de las variables cuando yo me expreso. Si yo pongo 52.5 estudiantes y ese medio estudiante, ¿qué es medio estudiante? Un pedazo de estudiante, la mitad del cuerpo. Entonces, hasta en eso tenemos que fijarnos. ¿Cuál es el contexto?
que estamos explicando. Entonces, la variable tiene mucha inversión. Sí, Isidra. Lick, así como usted dice, dependiendo del contexto, o sea que sí podríamos expresar, hablar de personas en porcentajes, ¿o no? Claro, el 70% de los estudiantes gasta menos de 167. Ah, eso sí es válido, Lick. Claro, es válido. Ah, es que Eso yo sí, tuve un 70% problemita de los y estudiantes. tengo duda de eso. Pero si usted saca el 70% a 75 estudiantes, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 70% de 75? ¿52.5? Ahí sí ya no es válido, porque no va a decir 52.5 estudiantes gastan menos de 167. ¿Por qué? Porque la variable o es un estudiante o son 2 o 3, pero no pedazo de estudiante. Ahí ya no es válido. 52.5 estudiantes. No, o son 52 o 53 estudiantes que gastan menos de 167. Eso es lo que a eso me refería, Isidra. Ah, gracias, Lick. O sea que si hablamos de, por ejemplo, de el 10% de la población no tiene agua, por ejemplo, ahí sí es válido. Estamos bien. Ah, Sí. ya. Gracias, Pero Lick. cuando usted le saque el 10% de la población, le va a salir un pedazo de No, pero ahí gente. sí ya no. Ahí ya no. Ahí a eso me refería. Gracias, Lick. Para servirme. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, en Sí. este caso, ¿la respuesta se da en porcentaje o en números? Como usted lo quiera dar, como usted lo sienta mejor usted considere que es más entendible. Si usted dice el 70% de los estudiantes, la gente no sabe cuántos estudiantes son. Pero si dice 53 estudiantes de la muestra gastan menos, lo está expresando en otra forma, ya en datos de persona. Pero si en datos de porcentaje, 70% de la muestra, la gente no sabe cuál es la muestra, gastan menos de 167. Usted lo trata de hacerlo más entendible posible. Ok, gracias, licenciado. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Eso de los ¿cómo es? Se me trabó el Lick. Percentiles, ¿eso no? Eso como más o menos. ¿Cómo? La primera que vimos son percentiles. Ajá, eso. Esta que estamos viendo ahorita es deciles. ¿Eso como para qué lo usamos, Lick? Lo mismo. ¿Cómo quiere usted explicar o hacer exclusiones en su investigación? Usted puede usar percentiles, deciles, cuartiles, quintiles. ¿Sí? Queda a criterio del que quiere, lo que quiere explicar. Son medidas y todo que sirven para excluir extremos. ¿Sí? Como para decir 10,000, 20,000 o cómo. No. Es que ahí tiene que tener claro. Por eso decía, percentiles dividen la distribución en 100 partes iguales. Ah, ya. Deciles en 10 partes iguales. O sea, si usted ve acá, aquí hay, vamos a ver si da, 1, 2, 3, 4. Decil 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada pedacito de esos es un decil. Son 10 partes. 10 por 10 son 100% de la distribución. Eso es lo que deben de comprender.
¿Qué es lo que me sale? Aquí hay 100 partes, 100%. Este es 70% de ese 100. ¿Y cuál es el 100% de la población? 75 estudiantes. Entonces, estas son medidas en porcentajes. Percentiles, deciles, perdón, 10. Percentiles, 100 pedacitos. Pero las cantidades, hablando así numéricas, puede ser cualquier cantidad. Y esa cantidad se va a dividir dependiendo si en 10 o así. Por eso, es que va a depender, por eso, miren pues. Por eso yo pongo aquí N. ¿Cuánto es N? $75. N, ¿qué es la muestra? 75. Eso ya sabe usted que esa es su población o su muestra, dependiendo que esté trabajando. Eso, ahí pueden ser 100,000, 200,000, 1,000,000. ¿Qué es lo que estés analizando? Pero esto es importante partir de aquí. Por eso es que cuando usted hace estadística, va a establecer su muestra o su población. Y esto es básico para el cálculo, pues. Y sobre eso usted va a explicar sus resultados. ¿Me entiende? Sí, Lick, ya, ahora sí, ya, gracias, Lick. Ok, bueno. ¿Y ya no más preguntas a los deciles? Por mí no, licenciado, gracias. Bueno, vámonos a los cuartiles, pues. Ahí tienen los cuartiles. Entonces, ahí tienen ustedes el cuadro de cálculo para los cuartiles. Y los cuartiles, dice, su fórmula es Q sub I. Q sub I, donde I va de 1, 2, 3, 4 cuartiles. ¿Qué quiere decir eso? Que la distribución está dividida en 4 partes. Cuartil 1,
cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Ahí tienen. Y esto vale 25%, 25%, 25%, 25%. Total 100. Es el 100%. Eso es, divide la distribución en 4 partes iguales. Y se conocen como cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Aquí el cuartil 2. Si yo ya conozco el concepto de la mediana que divide la distribución en 2 partes iguales, esto va a ser igual que la mediana. Igual que el decil 5. Igual que el percentil 50. Por definición o por concepto, yo puedo establecer esas medidas. Eso es lo que debemos de entender, pues, ¿sí? Bueno, explicado eso, veamos eso. Y ahí tienen que el cuartil sub i es igual al límite inferior más Q sub i, el cuartil que busquemos, por la muestra, dividido 4. Menos la frecuencia acumulada, todo esto dividido la frecuencia cuartil por la amplitud del intervalo. La fórmula es parecida, solo cambia de acuerdo al concepto o a la medida que uno esté calculando. Bueno, ustedes me dirán ¿qué cuartil quieren calcular, pues? El 3, ¿El cuál? Había escuchado el 3. El 3. Ah, bueno, aquí ya la habíamos, ¿ven? Aquí la fórmula es 3 por 75, el cuartil 3 por n dividido 4 es 56,25. Me voy a la frecuencia acumulada anterior y resulta que el 56,25 está aquí, ¿no? Ahí está. Esta posición, 56,25 está ahí. Entonces, por lo tanto, de acá van a salir los valores para calcular. Y hacemos la misma operación. Bueno, el límite real inferior, 167,5. Y ahí tengo ya completo mis datos, miren. Y ahí está calculada ya. $174. Y aquí está comprendido el 174, miren, entre 170 y 184 es el cuartil 3, 174,4. Entonces, ¿cómo comprenderlo? Que el 75% de los estudiantes gasta menos de 174,40 quetzales. El 75% de los estudiantes gasta menos de 174,40. Eso es. ¿Preguntas? ¿Dudas? De mi parte no, licenciado. Todo claro, Lee. No, Lick. ¿Estamos? Todo claro, Lick. Gracias. Bueno. Sí, licenciado, gracias. Y así pueden calcular el 1, el 2, el 3. Entonces, ¿qué les digo? Si ustedes quieren excluir en su información el 25% antes y el 25%, calculan el 1 y el 3, estos dos, y se quedan solo con esto, con el 50%, donde están los valores más representativos. ¿Sí? Entonces están excluyendo el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 4, perdón. Y se quedan con esto.
Y entonces aquí, en este 50%, de aquí para acá, estarían los valores más representativos. Es cuando se quieren quitar valores extremos que hacen bulla. Es lo de los campesinos, decía, el salario mínimo. La mayoría de la gente gana salario mínimo, pero a nadie, al gobierno no le interesa mostrar el salario mínimo, que no es exactamente el que se paga menos. En el café, en la caña, el corte de café, caña, palma, ahí no pagan salario mínimo, mentiras. Y en la mayoría de las fincas, la inequidad que existe en el país es enorme, es grande, y lo podemos ver a través de estas medidas. Ahí se ve la inequidad. Para eso sirve, para medir inequidades, cuando no es equitativo los salarios. Entonces, por ahí es donde ustedes tienen que ver, pues, que eso es lo que nos permite. Por eso es que la estadística aquí con nosotros tiene un enfoque social de análisis. El análisis es un enfoque social, el que hacemos, pues, ¿ah? Tanto cuantitativo como cualitativo, pero va a esas inequidades. Claro, cuando el estudiante tiene conciencia, pero cuando el estudiante lo único que quiere es el cartón para ir a robar al Estado o volverse un tecnócrata, un funcionario ladrón, pues no le importa esto, pues no tiene conciencia, pues quiere su cartón para allá. Y ahora, si no se inventan los cartones, pues de maestría y doctorado, es normal en nuestro país, pues es moneda de curso legal, pues inventarse doctorados. Y así, no miren cómo está el Estado, con doctorados fantasmas en la Corte Constitucional, en el Ministerio Público, en el Tribunal Supremo Electoral, doctorados chafas, chafiados, plagiados. Entonces, y el estudiante, como ve, si a esos están ahí, ya yo voy a chafiar mi doctorado, ¿va? Y después hay que decirle, doctores, tan sencillo, ¿va? Pero no llegan a este esfuerzo que ustedes están haciendo, a esta parte de lo que el estudiante debe sentir. Bueno, entonces, ¿comprendido el cuartil? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, nos quedaría para el lunes, entraríamos a ver los coeficientes, que se los tengo que explicar, pero lo voy a dejar ahí marcado para entonces, como tengo que entrar a la otra clase, nos vamos a quedar acá y nos vemos el día lunes para terminar con esta parte de la tendencia central. Y si nos da tiempo, pues arrancar ya con la tercera unidad. O sea, ¿quiere decir el examen? El examen